Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, el flamante ganador del Premio Cervantes, el premio más importante de la literatura hispanoamericana, considerado por muchos como el Nobel de la literatura en español. Estamos hablando del escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Sergio Ramírez acaba de ganar este premio que da el Ministerio de Cultura de España a recomendación de la Asociación de la Academia de Lenguas de España y que cuenta entre sus ganadores anteriores a luminarias de la literatura como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Rafael Alberti, Ernesto Sábato y Mario Vargas Llosa. Sergio Ramírez, además de ser un gran escritor, tiene una historia política fascinante. Fue un intelectual que se opuso a la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, apoyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional y cuando triunfó la Revolución Sandinista en 1979, se integró al gobierno sandinista y fue electo vicepresidente del comandante Daniel Ortega en 1984. En los 90s, después de la transición al gobierno de centro de Violeta Chamorro, Ramírez comenzó a tener diferencias con la dirigencia sandinista. Y en 1995 fundó el Movimiento de Renovación Sandinista y se presentó como candidato presidencial. Tras perder las elecciones en 1996, dejó atrás la carrera política, dio una vuelta de página y se dedicó de lleno a la literatura y al periodismo. Yo me sigo considerando un hombre de izquierda, de ideales de izquierda. Yo creo en la justicia social, que la democracia debe abrirse hacia la justicia social, pero creo en una izquierda democrática, en una izquierda que respete los resultados electorales. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en Chile. El expresidente Sebastián Piñera ganó la primera vuelta, pero la izquierda sacó muchos más votos de lo que anticipaban las encuestas y ahora se va a realizar una muy reñida segunda vuelta electoral el 17 de diciembre. Vamos a analizar quién lleva las de ganar en esa segunda vuelta y lo vamos a hacer con uno de los intelectuales más conocidos de Chile, el escritor Jorge Edwards. Yo espero que gane Piñera, pero no estoy seguro. En este momento no estoy seguro. Y yo creo que si ganara Guillier sería necesariamente un gobierno muy mediocre y muy controlado por el PC, por el viejo PC. Por el Partido Comunista. Por el Partido Comunista. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el flamante ganador del Premio Cervantes de Literatura del 2017, el nicaragüense Sergio Ramírez. Veamos. Sergio Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros y mis más sinceras felicitaciones por este premio. Te conozco y te admiro hace muchos años. La verdad que me alegré muchísimo de que ganaras. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Sergio, Nicaragua es un país muy chico y los escritores nicaragüenses no ganan premios como el Cervantes todos los días. ¿Recibiste algún tipo de reconocimiento de parte de tu ex compañero de gobierno, el actual presidente Daniel Ortega, o de su gobierno? Pues no, la verdad es que no, y eso no lo he tomado muy en cuenta yo, porque en el país ha sido una verdadera fiesta de todos los sectores sociales. Sí, es una verdadera fiesta y yo creo que la voz oficial no ha hecho mucha falta en esta celebración. Me parece que es algo que no me tocaría a mí comentar, sino a quien ha callado, ¿no? Yo he recibido también muchas felicitaciones de gobiernos extranjeros, de presidentes del propio rey de España, doña Leticia, del primer ministro Rajoy, del presidente de gobierno, de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, de mucha gente. Es decir, he estado abrumado de mensajes de felicitación. Es la primera vez que un nicaragüense gana este premio, ¿no? Que un centroamericano y obviamente que un nicaragüense. Es un premio que ha tenido un peso mayor en México y en Argentina enseguida. Y en Centroamérica, pues, esta gran lotería nunca había caído. Sergio, en América Latina todos estamos consternados por lo que está ocurriendo en Venezuela, pero se habla muy poco de Nicaragua.
¿Hay una dictadura en Nicaragua o una presidencia vitalicia o una democracia autoritaria? ¿Cómo describirías lo que hay en Nicaragua? Yo creo que la situación dramática de Venezuela ha actuado como una especie de telón de boca frente a la situación de Nicaragua y casi nadie se ocupa de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Aquí acaban de pasar unas elecciones municipales que yo creo que nadie reportó sobre ellas, pasaron totalmente desapercibidas. El secretario general de la OEA, que es tan crítico con la situación interna de Venezuela, mandó a darle una bendición a estas elecciones que dependen de un tribunal electoral con ninguna legitimidad y que el reporte de la OEA señala que hay que corregir defectos como por ejemplo la calidad del papel carbón que se usa en las actas electorales. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que las elecciones fueron fraudulentas? Pues más que fraudulentas, son elecciones cuyos resultados estaban ya previstos porque la abstención fue muy grande y los primeros datos que no coinciden son los de la abstención con los de la participación real. En segundo lugar, a los partidos que se prestaron a ir a este juego electoral les asignaron 15 municipios de 155 que tiene el país, y todos son municipios muy pequeños, de pocos habitantes, municipios marginales. Es decir, esto estaba cantado antes y esto a plena satisfacción de la misión de la OEA que estuvo aquí. Por eso yo veo la posición de la OEA como un tanto esquizofrénica, ¿no? Que mientras tiene una crítica muy fuerte para la situación de Venezuela, en Nicaragua lo que hace es venir a dar una bendición. Pero volviendo a mi pregunta original, ¿cuál de las tres descripciones usarías para tu país actualmente? ¿Es una dictadura, un régimen de presidencia vitalicia o una democracia autoritaria o una democracia? ¿Cómo lo llamarías? Yo creo que aquí el nombre no es tan importante como la ausencia de democracia y la debilidad absoluta que tienen las instituciones hoy día, donde han sido prácticamente borradas, y la voluntad familiar o la voluntad de consolidar un régimen familiar como los que hemos tenido en el pasado. Lo que pasa es que aquí cuando se habla de dictadura, se recuerda los últimos años de la familia Somoza cuando se bombardeaban ciudades con barriles de dinamita de 500 libras, la Guardia Nacional asesinaba a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes, la represión estaba desatada, exilio, cárcel. Eso no está ocurriendo en Nicaragua. Entonces esa es la identidad que la gente tiene con el recuerdo de dictadura, ¿no? Pero a diferencia de Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua no es una especie de gobierno de izquierda o autoproclamado de izquierda, pero que gobierna con complicidad entre un gobierno de izquierda supuestamente revolucionario y una clase empresarial que está feliz porque puede hacer lo que quiere. Yo creo que yo me sigo considerando un hombre de izquierda, de ideales de izquierda. Yo creo en la justicia social, que la democracia debe abrirse hacia la justicia social, pero creo en una izquierda democrática, en una izquierda que respete los resultados electorales. Entonces a mí me parece que el gobierno que existe en Nicaragua no es un gobierno de izquierda. Es un gobierno que ha pasado por encima de las instituciones y se ha establecido con la voluntad de quedarse por muchos años o para siempre, o entregar el poder a una sucesión, entregarse a una sucesión familiar en el poder. Y esto ha ocurrido muchas otras veces en la historia de Nicaragua y en la historia de América Latina. Entonces me parece que esto no es un asunto entre izquierda y derecha, sino entre autoritarismo y democracia. ¿Cómo ves a Venezuela? Bueno, en un estado de deterioro absoluto en términos económicos, un país que está cayendo en default, pero me parece que Maduro está cumpliendo con un designio a la perfección.
que despoblar al país de los líderes de la oposición y hacer que todos se vayan fuera de Venezuela, si esto es lo que él quiere y lo está consiguiendo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con Sergio Ramírez sobre Venezuela, sobre Cuba y sobre Donald Trump. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el flamante Premio Cervantes del 2017, el escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Al final del bloque anterior, estamos empezando a hablar sobre Venezuela. Sigamos con la entrevista. Sergio Ramírez, ¿hay un paralelo entre la Venezuela de hoy y cómo estaba Nicaragua a fines de la era sandinista, cuando había un gobierno que la oposición decía que hacía trampas y la oposición no sabía si participar o no participar en elecciones? A lo que voy es a lo siguiente: ¿qué tendría que hacer la oposición en Venezuela hoy en día, después de lo que pasó en las últimas elecciones? ¿Participar o no participar en las próximas elecciones presidenciales? Pues yo desde que vi cómo la oposición se organizaba para participar en las elecciones de gobernadores, yo me afligí mucho porque pensé que estaba entrando por un camino oscuro sin salida. Me parece que ha habido un cambio profundo, gradual pero profundo en el sistema electoral venezolano. Siempre estuvo controlado por el gobierno, por supuesto, el Tribunal de Elecciones, pero los resultados fueron transparentes, fueron respetados hasta un punto, ¿no? Hasta cuando Chávez perdía los plebiscitos, lo reconocía, el triunfo de la oposición aplastante en la Asamblea Nacional, a pesar del sistema de control previo que la ley establecía para hacer difícil que la oposición ganara. La oposición ganó este plebiscito, fue un verdadero plebiscito, llegaron a la Asamblea Nacional, pero el problema no estaba allí, el problema estaba en que no reconocieron el poder autónomo que como mandaba la Constitución, la Asamblea tenía, sino que le crearon un órgano paralelo, entregándole a la Corte Suprema de Justicia atribuciones que no tenía. A partir de ahí, ganar las elecciones ya no significaba nada en Venezuela, significaba simplemente un procedimiento mediante el cual ganas y pierdes. Y en ese momento yo sabía el desastre que iba a ocurrir, que esas elecciones ya no era la última vez que habían perdido las elecciones de la Asamblea Nacional, y que adelante lo que se impondría el fraude electoral, como evidentemente resultó. Y ahora el siguiente paso es despoblar, como te decía antes, el país de liderazgo político y hacer que se vaya al exilio, que se vaya a Colombia, que se vaya a España. ¿Qué podría hacer la oposición si no participa en elecciones? Pues es una situación muy desesperada, ¿no? Porque me preguntaba por la diferencia con la situación de Nicaragua en los 80. En los 80 había un conflicto bélico aquí. El enfrentamiento del gobierno sandinista, el ejército sandinista con el ejército de la contra. Y lo que esta tensión militar insoportable para el país, que había traído ruina, inflación, desabastecimiento, exilio, muertes, lo que produjo es un acuerdo de paz, que ese fue un gran resultado. Es decir, acordar la paz, adelantar las elecciones, ir a unas elecciones que evidentemente fueron transparentes y que obviamente ganó doña Violeta de Chamorro. Esa fue una salida en una situación de guerra. En Venezuela no hay una situación de guerra, no hay dos bandos armados. Lo que hay es una oposición inerme en las calles, ahora sin liderazgo o con un liderazgo más debilitado. Se acaba de cumplir un año de la muerte de Fidel Castro. Tú lo conociste bien, incluso hay una foto muy conocida de Fidel Castro, Daniel Ortega y tú. ¿No habría que pedirle democracia a Cuba, igual que se le pide democracia a Venezuela y a Nicaragua?
Pues eso es el camino que el presidente Obama se impuso, yo diría que con muy buena fe, pensando que la apertura hacia Cuba iba a producir una respuesta, por lo menos en abrirse a la economía de mercado, a la circulación de bienes, de personas, a las libertades migratorias. Pero a mí me parece que esa es una situación que quedó estancada y que quedó congelada. En adelante lo que tendremos que ver es qué es lo que ocurrirá con el nuevo liderazgo en Cuba, porque empezando por Raúl Castro, son personas mayores de 80 años y se supone que el año que viene habrá un nuevo presidente de gobierno. Entonces, lo que habrá que ver es que si este nuevo liderazgo va a tener esta dureza ideológica extrema de seguir sin permitir cambios o buscar como echar para atrás lo conseguido, o se van a abrir a un esquema al menos de economía de mercado que permita un grado mayor también de libertades públicas. Hablemos de Estados Unidos y del presidente Trump. ¿Trump puede liderar la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela y en otros países? Porque las encuestas muestran que los ojos de América Latina y de muchos otros países, el presidente Trump ha perdido autoridad moral para predicar la democracia. O sea, cuando Trump se abraza con los presidentes de Rusia, de Turquía, de China, de Arabia Saudita y no dice una palabra de derechos humanos, o cuando dice que los medios de prensa son el enemigo del pueblo en su propio país, muchos dicen, y no es algo nada alocado, que es difícil que Estados Unidos pueda ser un líder en este tema. Entonces, ¿a quiénes deberíamos ver como los mejores aliados de la libertad y la democracia en América Latina? Bueno, en primer lugar, aunque no se tratara de Trump, la desconfianza sistemática en América Latina contra la injerencia de los Estados Unidos, ya sabes que ha sido tradicional. Y en el caso de Trump, a mí me parece que la situación es peor porque hay que tomar en cuenta que la tensión con México, por ejemplo, en la negociación del tratado, en la imposición de la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio, hay una tensión permanente con México y eso afecta al resto del panorama. Y además yo no estoy muy convencido de que Trump quiera enfrentar abiertamente al gobierno de Maduro. La llave única que le queda abierta al gobierno de Maduro son las ventas de petróleo que hace a Venezuela y que son las únicas que hace a Estados Unidos y que son las únicas que le producen liquidez, porque el resto de las entregas de petróleo que hace ya están hipotecadas a China, a Rusia. Y esa llave, yo no creo que Trump esté pensando cerrarla. Las revelaciones de que el secretario de Comercio de los Estados Unidos es el que le proporciona a los tanqueros el petróleo venezolano es suficiente para entender que allí no habrá cambios y por lo tanto, si no hay cambios en ese sentido, tampoco los habrá en las exigencias políticas que el gobierno de Estados Unidos le puede hacer al gobierno de Venezuela. Entonces, lo que está haciendo Trump, lo que estás diciendo es que Trump lo que está haciendo es hablar y no hacer en materia de Venezuela. Pues eso es lo que es obvio, ¿no? Es muy obvio, no hay ninguna... Es que yo creo que también eso depende de que yo no veo que haya una política de los Estados Unidos respecto a América Latina. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ya vemos lo errático que es desde la llegada de Trump. Y eso se refleja mayormente en lo que se refiere a América Latina. No veo yo una política definida, sino fragmentaria y muchas veces contradictoria. Y yo creo que Trump no conoce qué cosa es la América Latina. Desde luego, la impresión que hay es de que el Departamento de Estado, que es el que conoce y puede analizar estas situaciones, tiene muy poca comunicación con la Casa Blanca. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el Premio Cervantes Literatura Sergio Ramírez. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Premio Cervantes de Literatura del 2017, el escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Sigamos viendo la entrevista. ¿Cómo ves tú, como hombre de izquierda, a la izquierda latinoamericana? Tú fuiste un vicepresidente del gobierno sandinista, fuiste un funcionario de ese gobierno, un gobierno que enfrentó a Estados Unidos durante muchos años. ¿Qué te llevó a tomar distancia de Ortega, de Chávez, de Maduro, de los que hoy se proclaman de izquierda? Bueno, yo con Chávez y con Maduro no tomé distancia, nunca estuve de su lado, ¿no? Estuve desde el principio claro de lo que se venía encima, de que lo que se buscaba aplicar en Venezuela desde el principio era una utopía regresiva, un modelo que ya había fracasado, que es el de concentración de poder económico en manos del Estado y convertir al Estado no solo en productor, sino en distribuidor de mercancías. Eso es lo más obsoleto que se pudiera pensar. El fortalecimiento de un partido hegemónico a costillas del funcionamiento democrático, la agresión contra los medios de comunicación, limitar el espacio de los medios de comunicación independientes. Todo eso me anunciaba hacia dónde iba este modelo que ya había probado su fracaso en el pasado. Era completamente obsoleto. Ahora, ¿cuál es el futuro de la izquierda democrática en América Latina? Y si lo hay, ¿dónde lo podemos encontrar? Yo creo que sí lo hay, ¿no? Sí, ha probado que lo hay en Chile, ha probado que lo hay en Brasil. Yo creo que parte del problema quizá es que siempre buscamos cómo identificar a la izquierda como un modelo, a la izquierda democrática, digamos que ya no puede haber otra. No puede haber otra más que la izquierda democrática. La izquierda autoritaria está condenada al fracaso. Entonces, hay distintos modelos de izquierda democrática de acuerdo con las realidades del país, pero me parece que en el funcionamiento de la democracia alternativa en América Latina, donde siempre habrá grupos conservadores y grupos menos conservadores, o grupos de izquierda y grupos de derecha, pues la izquierda democrática siempre va a tener un papel en esta alternabilidad en los gobiernos. Si no, se perdería la alternabilidad y se perdería la democracia. Yo creo que la mutua aceptación entre izquierda y derecha es fundamental para que la democracia siga funcionando tal como la vemos funcionar hoy en la mayoría de los países de América Latina. Sergio Ramírez, hablemos de literatura. Tu nueva novela, Ya nadie llora por mí, ha sido escrita como una novela negra que tiene como protagonista a un detective, ex guerrillero sandinista, ex policía, que se llama Dolores Morales y que trata sobre la corrupción y el abuso de poder. ¿Tiene algo que ver con la Nicaragua actual o no? Es una novela que tiene por escenario la Nicaragua actual. Mi personaje, el inspector Dolores Morales, aparece por primera vez en una novela anterior que se llama El cielo llora por mí, como un antiguo guerrillero que ha quedado asignado después del triunfo de la revolución a la policía y luego se especializa en la lucha contra el narcotráfico. Cuando viene el debacle de la pérdida de poder en 1990, queda siempre en la policía, comienza a ver cómo la situación comienza a cambiar en el país y es un antiguo guerrillero idealista que ve que el mundo cambia a su alrededor de manera radical y responde con humor negro frente a esos cambios de situación. En esta nueva novela yo lo traslado a otro escenario, al escenario contemporáneo, al escenario de hoy día. Él ya está fuera de la policía, abre una humilde agencia de investigaciones en un centro comercial de segunda clase en Managua. Le caen casos generalmente de investigación de adulterio con gente de pocos recursos, hasta que un millonario de los nuevos ricos del país le encarga el caso de averiguar la desaparición de su hija. Entonces, a partir de aquí, comenzamos a ver cómo funciona el poder en Nicaragua,
y los subterráneos del poder. Y la idea de la novela es, a través de mis personajes, explicar o exponer al lector. La novela no resuelve situaciones, sino que las expone. Ese es el papel de una novela, que es lo que ocurre en la Nicaragua contemporánea. Supongo que el nombre del personaje, Dolores Morales, es una referencia al dolor moral que tú sientes por lo que ocurre en tu país, o es una casualidad. Bueno, ese puede verse, Andrés, como una parábola, porque pero aquí el nombre de Dolores Morales es bastante común en Nicaragua, porque a los niños se lo bautiza en homenaje a la Virgen, ¿no? Entonces hay Virgen de Dolores, Virgen de la Merced, y entonces a un niño se le pone Dolores en homenaje a la Virgen de los Dolores. Entonces, por eso que se llama Dolores Morales, y el apellido Morales también es muy común aquí. Entonces, a mí me parece que es una especie de calambur el nombre que yo escogí para este personaje. En la novela anterior, su compañero de aventuras policíacas, que se llama Lord Dixon, siempre le está diciendo que más bien debería llamarse Placeres Físicos, porque le gusta también andar de cama en cama. Nicaragua, por ser un país tan pequeño, ha producido bastantes y extraordinarios literatos. ¿Cómo lo explicas? Bueno, es que este es un país sobre todo de poetas. Hemos tenido generaciones brillantes de escritores, después de Darío, con Salomón de la Selva, Alfonso Cortés, después con Pablo Antonio Cuadra, José Coronel Urtecho, Joaquín Paso, luego con Ernesto Cardenal, con Carlos Martínez Rivas, luego Yoconda Belli. Es decir, generación tras generación hemos tenido brillantes poetas. Siempre es un placer y un lujo hablar con Sergio Ramírez. La verdad, nos alegramos muchísimo por este premio. Tenemos que ir a un corte, y cuando volvamos vamos a hablar con el escritor chileno Jorge Edwards sobre quién va a ganar la segunda vuelta electoral en Chile. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Dentro de pocas semanas se va a realizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. La primera vuelta la ganó el expresidente Sebastián Piñera, pero la izquierda, sobre todo una nueva agrupación de izquierda más dura llamada el Frente Amplio, sacó mucho más votos de lo que anticipaban las encuestas. Y ahora se espera una segunda vuelta muy, pero muy reñida. Hace pocas horas hablamos con el escritor, periodista y ex diplomático chileno Jorge Edwards, uno de los escritores más importantes, si no el más importante del país, ganador también del premio Cervantes en 1999. Veamos la entrevista. Jorge Edwards, uno de los grandes escritores latinoamericanos. Gracias por estar con nosotros, un placer que estés con nosotros. No, yo encantado de estar. Jorge, el tema obvio que tengo que preguntarte, Chile. Acaba de haber elecciones en Chile. Primera vuelta. Primera vuelta. El expresidente Piñera salió primero con un 36%, si mal no recuerdo. Pero la izquierda hizo una mucho mejor elección de lo que se pensaba. El candidato de centro izquierda, Guiller, sacó, corrígeme si me olvidé la cifra, 22%. Sí. Sánchez, que eso estaba previsto. Incluso fue un poquito menor. Okay. Pero la sorpresa fue la extrema izquierda. O sea, Beatriz Sánchez, que sacó un 20%. 20%, enorme. Sí. ¿Cuán izquierda es Beatriz Sánchez? Bueno, hay una izquierda en Chile que no aceptó la transición, no aceptó la negociación con el pinochetismo, no acepta la nueva constitución, etc. Y esa izquierda la representa Beatriz Sánchez, muy parecida a Podemos de España. Es la izquierda dura, digamos. Entonces, ¿cómo es la matemática, Jorge? Si Piñera sacó el 36%, a eso le sumas un 7% que sacó la ultraderecha. Llegamos a 43, 44, más o menos. 43, 44. Pero la izquierda también tiene 43, 44. Si sumas los 22 de Guiller más los 20 de Sánchez,
ahí ya solo ya tienes 42. Como Guiller es un moderado y la extrema izquierda extrema, puede ocurrir que mucha gente de esa se abstenga y no voten ni por Guiller, a quien consideran tan derechista como Piñera. Eso puede pasar, pero de todas maneras es una situación bastante complicada y le da una llave del asunto al centro político que es la democracia cristiana, que está en decadencia porque la democracia cristiana no ha podido asimilar bien su alianza con una concertación donde están los comunistas formales, digamos, el antiguo PC chileno adentro. Ahora, corrígeme si me equivoco, pero todo esto que tú me dices me hace pensar que Chile está girando hacia la izquierda. O sea, aunque gane Piñera, va a tener que ganar con el apoyo de ciertos sectores de centro-izquierda. Chile siempre tuvo en el pasado, y yo creo que todavía lo tiene, la siguiente situación, que la derecha no podía gobernar nunca sin el centro más social, más redentor, más preocupado de la igualdad y de esos temas. Eso era antiguamente el Partido Radical, partido laico de centro, que tenía todos los matices. Había radicales de derecha, de centro, de izquierda. Y últimamente ha sido la democracia cristiana, que es igual, que tiene su lado derecho y su lado izquierdo. La democracia cristiana ha ido sola. Pensaba sacar 10%, pero ha sacado 5%. Entonces yo creo que a pesar de eso, yo si fuera Piñera los cultivaría en este minuto y haría algún acuerdo con ellos, pero no sé si eso se va a poder hacer. ¿Quién crees que va a ganar? Yo espero que gane Piñera, pero no estoy seguro. En este momento no estoy seguro. Y yo creo que si ganara Guillier sería necesariamente un gobierno muy mediocre y muy controlado por el PC, por el viejo PC. Por el Partido Comunista. Por el Partido Comunista. Es un partido pequeño, pero es un partido muy disciplinado. A diferencia de todos los demás partidos, en que todos están divididos, el partido es un ejército. Jorge, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo se explica el mal humor social de Chile? O sea, supuestamente es el país más desarrollado de América Latina, es el país que bajó la pobreza del 40% de la población, de más del 40% de la población, hace 25 o 30 años, al 11%. Es el país, o sea, más adelantado, que está en las puertas de llegar a los índices. Esa pregunta tuya no lo contesta nadie, porque yo me la hago todos los días. ¿Por qué este país, donde la seguridad social es buena, donde la salud pública es defectuosa, pero es mejor que en todo el resto de América Latina, y donde la educación había llegado a ser la mejor de América Latina? ¿Por qué pasa esto? Bueno, que los chilenos quieren más y quieren más todo el tiempo. No sé. Yo creo que también hay una falta de comunicación política de buena calidad, porque yo creo que Piñera, con su gran talento, no ha tenido una comunicación como para indicarle a los chilenos: miren, ustedes están mejor, que hacemos esto. El mal humor social también es con la presidenta Bachelet y también es con... Bueno, pero con la presidenta Bachelet explicable, porque la presidenta Bachelet hizo reformas muy ambiciosas y las hizo... No es que no sea necesario reformar los impuestos para que sean más justos o mejorar la educación, pero las hizo mal. Y al hacerlas mal, destruyó lo mejor de la educación, los mejores niveles universitarios, destruyó la inversión, porque hizo un sistema de impuestos que nadie entiende y que produce inseguridad y produce incertidumbre, etcétera, ¿no? Pero lo que más me intriga, Jorge, es cómo se explica esto que decíamos recién cuando... Mira, hace poco escribí una columna sobre la encuesta que hizo Latinobarómetro. Sí. De todos los países latinoamericanos. Hicieron esta encuesta en 18 países y le preguntaron a la gente si la economía de mercado es el mejor sistema para lograr el desarrollo. Y increíblemente, Chile, que es el país más capitalista, si queremos, de la zona, salió último, anteúltimo. Chile y Panamá salieron últimos. Mira, solo el 59% de los chilenos estuvieron de acuerdo con esa premisa. 59%. El promedio en América Latina fue el 69%, casi el 70%, y en Venezuela y en Nicaragua fue casi el 80%. Bueno, que tenemos en Chile un ejemplo, el de Salvador Allende, que debería servir para entender eso, ¿no es cierto? Porque Salvador Allende fue contra la economía de mercado
y llegó a tener una inflación de 500% y creó una situación que hizo el golpe de Estado casi inevitable. No digo que fuera inevitable, pero casi lo forzó. Y sin embargo no lo entendemos en Chile, no puedo entender. Pero ¿cuáles son las explicaciones que un país que tenga niveles de desarrollo mucho más altos que los demás esté más insatisfecho que los demás? No entiendo, no entiendo. Yo no lo entiendo. Ni como novelista. No, ni como novelista. No, hay un resentimiento muy profundo, hay un sentimiento de antiderecha que es antiguo y que no... Bueno, hubo una dictadura que mató a muchísima gente. Bueno, ya hay una dictadura que marcó a fuego, y que fue muy dura, y yo creo que la dureza de la dictadura fue completamente innecesaria. ¿Innecesaria o necesaria? Innecesaria, porque Pinochet dominó la situación en 24 horas. Absolutamente. Tenía el país totalmente sometido en 24 horas. Y sin embargo, aplicó una dureza que yo creo que era excesiva. Creo. Acabas de sacar un nuevo libro, Prosas Infiltradas, Sí. en que tienes una de las crónicas sobre la muerte de Fidel Castro. Sí. ¿Cómo viste eso? Tú escribiste un libro famoso cuando eras embajador. Yo he seguido ese tema y me ha pasado una cosa rara. Después de escribir ese libro me ha perseguido. Entonces resulta que yo soy el autor de Persona non grata. Y yo digo, yo he escrito 22 libros, no saco nada. Me persigue Persona non grata y soy una especie de cubano. Enrico Mario Santí, que es un ensayista cubano, me dedicó su último libro a Jorge Edwards, el mejor de los cubanos. Bueno, me pasó esto. Me persigue. ¿Cuál fue tu pronóstico en esa crónica? Pero en esa crónica yo dije, lo que ha hecho Fidel es que ha dividido este país en dos. Hay una Cuba del interior y una Cuba del exilio. Y la mejor Cuba es la del exilio. En la Cuba del exilio uno encuentra grandes juristas, grandes abogados, grandes pianistas, grandes intelectuales, de todo. Entonces, ¿cómo es esto que este hombre, después de 50 años, haya conseguido este resultado tan nefasto? Bueno, su sectarismo, su ceguera, su egotismo notable. Pero ¿se va a poder corregir eso? Cuando el Papa fue a Cuba, yo pensé, el Papa debería tenderle una mano, pero muy notoria, a la disidencia. Y debería tratar de reconciliar a este país. Y no lo hizo. No lo hizo. A mi juicio no lo hizo y yo creo que fue una falla nefasta, incluso desde el punto de vista cristiano para mí. Nos quedan 10 segundos. ¿Cómo termina esto de Cuba? No sé. Espero que lo mejor posible. Me gusta tu honestidad. Gracias, Jorge Edwards. Suerte con tu libro. Gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com. Y por supuesto los espero en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Twitter, @OppenheimerA. Mi apellido y la primera letra de mi nombre. Bueno, mi opinión sobre la entrevista que le hicimos al flamante ganador del Premio Cervantes de Literatura, el escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Lo que más me impresionó de la entrevista fue cuando le pregunté a Ramírez si su ex compañero de gobierno y ex amigo, el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo había felicitado por el premio. Y Ramírez dijo que no, que ni Ortega ni el gobierno dijeron una palabra, a pesar de que en Nicaragua hubo una suerte de fiesta nacional por este premio Cervantes, porque es la primera vez en la historia que un nicaragüense y que un centroamericano gana este premio, que es considerado como el premio Nobel de Literatura, de la literatura hispanoamericana. Y a Sergio Ramírez le llovieron los homenajes y las felicitaciones de todo el mundo, menos de su ex compañero del gobierno sandinista, Daniel Ortega, y de su gobierno. Mi opinión, esto es un síntoma de la pérdida de civilidad que estamos viendo en la vida política, no solo de Nicaragua, sino en todo el mundo. ¿Cómo puede ser que un presidente no felicita a un compatriota que gana un premio tan importante, más allá de las diferencias políticas que puedan tener? ¿Cómo puede un gobierno mantener el silencio
ante un premio que no solo reconoce la cultura del país, sino que ayuda a mejorar la imagen, a promover la imagen de Nicaragua en todo el mundo. Lamentablemente, esa falta de civilidad no es solo un fenómeno de Nicaragua, ni de los gobiernos que se autoproclaman de izquierda o revolucionarios, ni nada de eso. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando el presidente Trump arremetió contra la actriz Meryl Streep, ¿se acuerdan? Después de que ella ganó el premio Golden Globe, y cuando arremetió contra tantos otros artistas que no comulgan con él. ¿Dónde quedó la civilidad? Miren, Jorge Luis Borges, García Márquez, fueron muy criticados en su momento por defender a dictaduras, y eso nunca les quitó el mérito de ser escritores extraordinarios. Wagner, el músico, era un racista, y eso no le quitó el mérito de ser un compositor increíble. No hay nada de malo en criticar a todos los artistas por sus posiciones políticas, eso es totalmente legítimo. Pero hay momentos en que hay que poner la política a un lado y reconocer a un artista cuando gana un premio que enorgullece al país. Tenemos que recobrar la civilidad en Nicaragua, en Estados Unidos y en todos lados. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.